quiero hablarles de los niveles críticos del plátano en la zona de Urabá, en el marco de esta serie, El fascinante mundo de la nutrición vegetal. Sería el capítulo número 2. Repito, vamos a hablar acerca de los niveles críticos, los rangos que se utilizan en plátano en la zona de Urabá. Un poquito de contexto. Cuando este servidor llegó a la dirección de plátano de Banacol, en una reunión que hubo en el SENA, los productores pedían a gritos que se les tuviera en cuenta para que hubiese un programa de suelos, especialmente para ellos, para los productores de plátano, pues veían que todos los programas de nutrición vegetal, de fertilización, por así decirlo, estaban enfocados al sector bananero. Entonces, me di a la tarea de construir un programa de suelos para los productores de plátano de Banacol, que iniciamos precisamente en ese año 2002. Fue muy exitoso. Tuvimos una cobertura muy importante. Convocamos a los productores para que accedieran a este programa de suelos, que fue muy exitoso. Pero los niveles críticos que se manejaban en ese entonces eran los del banano. Entonces, yo pensé en que debíamos diseñar unos niveles críticos propios para los productores de plátano, o mejor, hacia el cultivo del plátano de cara, ahora sí, a los productores de plátano, el sector platanicultor de Urabá. Más adelante, con el concurso de Corbanacol, que en ese momento así se llamaba, la Fundación de Banacol, la Gobernación de Antioquia, Cenibanano, Augura, Banacol como tal, diseñamos un proyecto precisamente para determinar los niveles críticos del plátano con base en los cientos de análisis de suelos que ya se llevaban a cabo en las fincas plataneras de la zona de Urabá. Fue así que con el concurso, y quiero dar crédito al ingeniero Roberto González, que lideró este proyecto y que este servidor le encomendó adelantar, se determinaron precisamente esos niveles críticos en plátano en la zona de Urabá. También quiero dar crédito a el ingeniero agrónomo Danilo Sánchez. Él es magíster en fisiología vegetal. En ese entonces él era director de Cenibanano, y Cenibanano pues fue la entidad que apoyó precisamente este proyecto junto con las otras entidades que mencioné anteriormente. Entonces, ese va a ser el tema del capítulo 2, el fascinante mundo de la nutrición vegetal. Las plantas necesitan 17 elementos para poder desarrollarse, producir. Esos 17 elementos, algunos están disponibles, otros hay que aportarlos. Vamos a conocer cuáles son los elementos esenciales en las plantas, o los nutrientes esenciales. Son, en primera instancia, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Luego siguen el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. Y por último, los elementos menores: hierro, boro, cloro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno y níquel. En total son 17. Los tres primeros,
hidrógeno, oxígeno y carbono se encuentran de manera natural en la naturaleza. No obstante, deben haber condiciones especiales para que se expresen y puedan ser aprovechados por las plantas. Estos tres elementos no se compran en almacenes agropecuarios. Yo no voy a un almacén agropecuario a pedir un bulto de hidrógeno o un bulto de oxígeno, ya que se encuentran, repito, de manera natural. Estos son los 17 elementos esenciales en las plantas. Y es importante conocer precisamente los rangos, los niveles críticos, para que a través de un ingeniero agrónomo con base en análisis de suelos de laboratorios certificados se puedan hacer las interpretaciones y recomendaciones del caso. Vamos a hablar, por ejemplo, en primer lugar del pH. Se determinó que el pH o acidez del suelo o nivel de acidez del suelo, el rango óptimo estaba entre 5.8 y 6, es decir, algo ligeramente ácido, 5.8 y 6 era el nivel crítico y es el nivel crítico para el cultivo del plátano. Les voy a poner un ejemplo. En banano, según Cenibanano, el nivel crítico del pH es de 5.5 a 6.2. Ahí ven ustedes que no es lo mismo, ya que para plátano, repito, es de 5.8 a 6. Ya vimos un parámetro. Vamos a ver otro parámetro, otra variable, que es la materia orgánica, muy importante. En términos de porcentaje, se determinó que lo ideal, al menos para la zona de Urabá, debía estar entre 3,5 y 4. Sabemos que los suelos de Urabá no son muy ricos en materia orgánica, obviamente por las condiciones de la misma zona y condiciones climáticas y formación de los suelos. El nivel crítico se determinó que era 3,5 a 4. Realmente los suelos sí son muy deficientes en materia orgánica. Los análisis de suelos que yo he visto, he tenido y trabajado últimamente están en un rango de 2, 3, 3,5 en el mejor de los casos. Así que el nivel crítico en términos de porcentaje de la materia orgánica debe estar entre 3,5 y 4. ¿Qué pasa? Pues el ingeniero agrónomo, cuando ve que no está dentro de ese rango, pues empieza a hacer las recomendaciones para tratar de mejorarlo. Ahora veamos, por ejemplo, el elemento fósforo. El elemento fósforo debe estar por encima o debe ser mayor de 15 partes por millón. 15 partes por millón. Ahí en ese caso sí, al igual que el cultivo del banano, también 15 partes por millón. Vamos a ver el azufre. El azufre sí tiene una diferencia con relación al banano y debe estar entre 5 y 15 partes por millón. Ese es el rango en que un ingeniero agrónomo, al interpretar los análisis de suelos, debe hacer las recomendaciones. Repito, azufre entre 5 y 15 partes por millón. El hierro. Los suelos de Urabá son ricos en hierro. La mayoría, el grueso de los suelos que yo he visto a través de más de 20 años, diría yo más de 25 años, tienen cifras o indicadores de 100 hasta 200 partes por millón, incluso 300 partes por millón. Determinamos en ese momento que el rango debía estar por debajo de 60 partes por millón, o mejor, el nivel por debajo de 60, ojalá de 30 a 60 partes por millón. Eso es lo que tiene que ver con el hierro. El manganeso, también los suelos de Urabá son ricos en manganeso. Determinamos que el rango debe estar entre 3 y 10 partes por millón. El cobre, que es un elemento menor o un microelemento, entre 3 y 8 partes por millón. El zinc, que también es un microelemento,
entre 2 y 4 partes por millón. Y muy importante, el boro. Los suelos de Urabá son muy deficientes en boro. Incluso yo he visto suelos de 0.1, 0.05. Lo ideal es que tenga un nivel mayor a 0.5 partes por millón. Pero hay que tener cuidado. Cuando aplicamos más del boro, podemos tener plantaciones intoxicadas por este elemento. Repito, boro debe ser mayor de 0.5 partes por millón, pero sin excedernos, porque una plantación de plátano en el año absorbe por hectárea 5 kilogramos de boro. Entonces ya vimos lo que es el boro, que es un microelemento, debe ser mayor de 0.5 partes por millón. Zinc, otro microelemento, entre 2 y 4 partes por millón. Cobre, entre 3 y 8 partes por millón. Y mucho cuidado con el manganeso y el hierro, que son microelementos también. El hierro, el rango óptimo es de 30 a 60 partes por millón, y el manganeso de 3 a 10 partes por millón. El azufre, que es un elemento secundario, el rango está entre 5 y 15 partes por millón, estoy recapitulando, y el fósforo mayor a 15 partes por millón. Finalmente, vamos a referirnos al calcio, al magnesio, que son elementos secundarios, y el potasio, que es un elemento mayor. El calcio en plátano debe estar en un rango de 15 a 20 miliequivalentes por 100 gramos de suelos o centimoles por kilogramo. El magnesio, el rango debe estar entre 4 y 7 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Y el potasio, que es el elemento que el plátano extrae en mayor cantidad, que es muy limitante para la formación de racimos, para la producción, para la rentabilidad del cultivo, entre 0.9 y 1.2 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Entonces, estos son los rangos para plátano de los elementos que muchas veces se ven en los análisis de suelos y que debemos saber interpretarlos con base precisamente a los rangos propios del cultivo del plátano de la zona de Urabá, ya que otrora, antes del año 2002, se basaban las recomendaciones en plátano con base en los niveles críticos del banano. Y fue que este servidor así, en el año 2002, inició un programa muy exitoso de suelos y que después perfeccionamos obteniendo estos rangos específicos para plátano de Urabá. Los invito a replicar este video que está disponible en mi página de Facebook, Despertar Agropecuario con Olger Meneses, y en mi canal de YouTube con el mismo nombre, Despertar Agropecuario con Olger Meneses. Cualquier comentario que quieran hacer, por favor lo hacen, con todo gusto lo resolveré. Cualquier asesoría en materia de nutrición vegetal en la zona de Urabá, me pueden llamar, me pueden escribir a mi WhatsApp 320-6800-147. Muchas gracias y hasta un tercer capítulo del fascinante mundo de la nutrición vegetal.